Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otro que eres Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decirlo a nadie y empezó a instruirles: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Pues llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, queridos hermanos. La palabra de Dios en este domingo número 24 del tiempo ordinario, pues nos da una enseñanza. La primera lectura que nos habla el profeta Isaías nos recuerda que él tuvo que padecer mucho para cumplir con el mandato que el Señor le había encomendado, aguantando pues los latigazos, los salivazos, los insultos, las críticas y tantas cosas por el estilo. Pues el profeta Isaías, quien fue el profeta precisamente escogido para, desde ahí, muchos siglos anteriores, antes de nacer Jesús el Mesías, pues a través del profeta Isaías es que conocemos la señal de que Jesús venía a nacer de una joven y virgen, una joven virgen. Jesús iba a nacer de una virgen, esa era la señal. Si el profeta Isaías pues hubiese dicho que Jesús iba a nacer de una joven que se iba a casar, ese quizás no es el Mesías. Pero como el pueblo de Israel creyente, contrito y humillado y obediente a la palabra de él, se da cuenta que Jesús es el Mesías, porque hay una señal
es una virgen que va a dar a luz, cosa que no se había escuchado en el pueblo escogido por Dios y no se ha escuchado jamás una virgen dar a luz. Por eso de ahí que María es virgen en el parto y después del parto, porque no fue un niño cualquiera que nació, sino fue Dios. Amén. De manera que Isaías tuvo que padecer mucho. De verdad que nos dice el Salmo: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amén. Recuerden que la vida, ¿quién es? La vida es Cristo. Amén. El país de Santo Domingo, ¿cómo se llama? República Dominicana. ¿Sí? El país de los haitianos, Haití. Pero el país de la vida se llama Cristo Jesús. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Por eso, nuestro país, nuestro caminar debe ser siempre Jesús. Por eso Él nos viene a decir en el Evangelio, primero pues le pregunta a la multitud: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos erradamente pues contestan, no sabían quién era Jesús. Unos dicen que era Elías, otros que Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Ellos no sabían. Sin embargo, Él le pregunta a los 12 que había elegido, sus apóstoles, le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, que siempre tiene la primacía, Pedro el primero, ¿verdad? Elegido para edificar la iglesia. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Pedro, me imagino que levantó la mano y dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que había de venir. Pero Jesús le dijo: no se lo digan a nadie. ¿Por qué? No hablen de esto todavía, porque ellos no estaban preparados, ¿sí?, para conocer lo que el Señor tenía que instruirle. Por eso el Señor tenía que decirle que Él iba a ser entregado en manos de las autoridades, que iba a sufrir y que iba a ser crucificado. Pedro, siempre celoso por el Evangelio, se va y lo llama aparte y como que lo sacude, lo increpa y le dice: tú no puedes dejarte hacerte eso, tú no puedes. Pedro siempre, recuerden cuando fueron a buscar a Jesús, ¿verdad?, que Judas lo traicionó, que Pedro sacó la espada y le llevó la oreja, ¿verdad?, a uno de los que fueron a buscarle. Y Jesús le dijo: mete la espada en la vaina. La vaina era lo que aquí en Santo Domingo decimos ¿cómo es que se llama? La baqueta. Mete la espada en la baqueta, en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Esa no era la vida, eso no era la predicación del mandamiento del amor de Jesús. Es por esto, queridos hermanos, que Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios. ¿Y cómo debemos nosotros pensar? Nosotros debemos pensar ¿como quién? Como Dios. Amén. Recuerden lo que nos dice la palabra, que mientras estemos aquí en la tierra, conocemos una parte de lo que somos. Amén. Pero cuando cerremos nuestros ojos, vamos a ver las cosas tal y como son. ¿Sí? Pero no se atrevan a invocar un difunto de su pariente,
de que porque ya él está en la verdad y yo estoy en la mentira, que eso no se puede. Amén. Eso no se puede. Por lo tanto, Jesús les dice, Jesús le enseña y le dice lo que tenía que pasar, pero se dirige a ellos y a la multitud y a nosotros. El que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Sí? El que quiera salvarse, que cargue con su cruz y me siga. Amén. Y ustedes saben que no es fácil. La cruz de cada día, ¿verdad que sí? Que criar los hijos, ¿sí? Que una mujer incomprensible, que un hombre incomprensible, ¿verdad? Que unos hijos desobedientes, amén. Sí, que una enfermedad, ¿verdad? Que ese deseo que se nos entra a nosotros de no querer levantarnos y coger para la iglesia, ese deseo que se nos entra de no querer rezar, de no querer orar con el Santo Rosario, pues dar rodilla, todas esas son cruces que nosotros tenemos que cargar día a día, amén, para nosotros poder encontrar la salvación. Pero Jesús, recuerden que nos instruye, y con esto termino, que aprendamos de Él, que su carga es ligera, ¿verdad? O sea, que lo imitemos a Él, le pidamos la fuerza a Él para poder cargar con esa cruz y así encontrar nuestra salvación. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,